Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Estimados hermanos, todos los pueblos tienen su semana, llamémosla santa, los musulmanes, los judíos, los hindúes. Nosotros, los cristianos, tenemos nuestra Semana Santa. Santo en la Biblia quiere decir apartado, es una semana totalmente apartada para Dios. Y es que queremos meditar en profundidad en los misterios más grandes de nuestra religión: la muerte, pasión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la esencia. Nunca en toda nuestra vida vamos a llegar a la profundidad de estos misterios. Cada vez nos estamos acercando más y de manera especial en cada Semana Santa procuramos acercarnos más. Pero aquí hay un peligro. Jesús un día quiso tener una meditación grande antes de comenzar su ministerio de predicación. Se fue al desierto. Quería oír muy clara la voz de Dios. Y saben que oyó clarísimo la voz del diablo. Se le acercó a proponerle métodos fáciles para llevar a cabo su obra. Lánzate de lo más alto del templo y dice la Biblia, dice la Escritura, que los ángeles no van a permitir que tropieces contra la piedra. Hasta le citó la Biblia el diablo. Hermanos, el espíritu del mal en este tiempo va a procurar distraernos y no distraernos con cosas religiosas. Que nos centremos en transmisiones de procesiones, actos religiosos. Quiere distraernos para que no profundicemos en la palabra de Dios y en la oración. Es en la palabra de Dios donde vamos a oír a Dios, que nos dice qué significa la cruz y la muerte de Jesús y su resurrección. Es ahí donde debemos estar, pero pegados a la palabra de Dios, a la oración, a la meditación, al sacrificio. Y el espíritu del mal quiere distraernos con cosas religiosas. Antes de la pasión, el Señor invitó a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Los cansó. Los llevó a un monte muy alto. Cuando llegaron allá arriba no tenían ganas de hablar, sino de estar sentados en silencio profundo. Y fue ahí en esa vigilia de oración que vieron como nunca a Jesús esplendoroso y oyeron como nunca la voz de Dios que decía: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Nunca habían escuchado y nunca van a volver a escuchar la voz de Dios, así como en eso mientras vivieron aquí en la tierra ellos. El Señor a todos nos convida en esta Semana Santa a tener esa experiencia espiritual, que consiste en oír más clara la voz de Dios. Pero para eso hay que subir al monte más alto y difícil de escalar, el Calvario. La mayoría no logra llegar allá. La mayoría se contenta con llegar cerca nada más, novelería nada más. Pero el que no llega hasta allá arriba no va a escuchar la voz de Dios. No va a tener esa experiencia espiritual que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pienso, por ejemplo, en una cosa: los ramos. Muchas personas le dan más importancia al ramo que a la Santa Comunión. El ramo les hace falta, la comunión no mucho. Y lo mismo podríamos decir de otras cosas. La ceniza, el día de miércoles de ceniza, si se quedan sin ceniza están perdidos. Si se quedan sin la Santa Comunión no pasa nada. Y es aquí donde debemos centrarnos. Y mi religión,
que es el centro de mi vida. A Jesús yo lo debo recibir con el cuerpo, con su sangre. Él fue una orden que les dio a los apóstoles, los primeros sacerdotes que Él consagró en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Así es que debemos estar muy atentos en esta Semana Santa, que de veras sea apartada. Esta Semana Santa va a ser especialísima en toda la historia de la humanidad y en nuestra vida propia. En todos mis años de sacerdocio nunca había celebrado yo una Semana Santa con puertas cerradas en la iglesia, sin gente. Es especialísimo, pero todo sucede porque Dios permite. Y cuando Dios permite algo, tiene una finalidad especial. Seguramente es una semana de una purificación muy grande. Habíamos confiado en nuestras casas, en nuestros vehículos, en nuestro trabajo, en la chequera, y resulta que todo eso no nos puede defender ahora. Estamos de rodillas ante un bichito microscópico. El Señor quiere que reflexionemos, y esta Semana Santa va a ser esencialmente doméstica. San Juan Crisóstomo decía que el hogar debe ser una iglesia doméstica. Y es ahí donde se va a ver si los sacerdotes del hogar van a responder como se debe. El papá y la mamá son los sacerdotes del hogar. Todos somos de un pueblo de sacerdotes, dice el libro del Apocalipsis. En la iglesia hay el sacerdocio ministerial que el Señor instituyó, y el sacerdocio común del que nos habla toda la Biblia y San Pedro. Todos somos un pueblo de sacerdotes. Ya sea puerta cerrada en nuestra familia, ahí se va a celebrar la Eucaristía de la familia. Ahí el papá y la mamá van a demostrar su sacerdocio ante los hijos. Qué bella esa Semana Santa a la cual el Señor nos obligó. Nosotros no queremos cerrar las puertas de la iglesia. Las circunstancias nos han obligado y el Señor está ahí en medio, queriendo dar importancia a esa lectura bíblica en la familia, a ese sacerdocio del papá y de la mamá. El día que llevaron a sus hijos a bautizarlos, les entregaron una candela encendida, símbolo de la luz del Espíritu Santo, y ellos se encargaron de que no se apagara esa candela para sus hijos. Este es el momento para preguntarse en cada hogar si está encendida todavía la candela del día del bautismo. Pienso que en muchos hogares ya se les apagó, y este es el momento para volverla a encender. El día que Jesús entró victorioso para los del pueblo y para él humillado, porque él sabía que todos esos gritos no eran para él, eran para ese Mesías político que ellos creían que era Jesús, que venía a librarlos del yugo de los romanos. A ese líder le gritaban, no a Jesús. Él, en medio de ese gentío, se sentía la persona más solitaria, hasta de los mismos apóstoles no sabían lo que estaban haciendo. Él sabía que a los 5 días el gentío que ahora gritaba Hosanna iba a gritar crucifíquenlo, que su sangre caiga sobre nosotros. Y ese es el peligro de la religión de masas que muchas veces abunda en nuestra iglesia. Se hace lo que dicen todos. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y esa es la religión de muchos. A donde va Vicente van todos y hacen lo que hacen todos, pero la fe es de tipo muy personal. Se cree con el corazón, dice la carta a los romanos. La fe viene como resultado de oír el mensaje que nos habla de Cristo. De ahí viene la fe, pero dice, con la fe del corazón se cree. Con la fe del corazón somos justificados, es decir, puestos en buena relación con Dios. Y en una Semana Santa tan rara como la que estamos viviendo, porque ya comenzó la Semana Santa, el Señor
quiere ver nuestro corazón. Si el Señor no necesita templos en este momento, cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo, dice la Biblia. Somos templo, el Señor está en nosotros. Él está viendo nuestro arrepentimiento, está viendo nuestra fe. Lo demás son símbolos que muchas veces pueden sobresalir sobre lo esencial, la fe, la comunión, la confesión. Así es que esta Semana Santa es una Semana Santa que el Señor determinó para todo el mundo, porque aquí no hay casualidad, para Dios no hay casualidad. Y en esta Semana Santa eminentemente familiar, ahí viene el examen para cada familia. Es de veras el hogar una pequeña iglesia doméstica. Vale ahí la oración de fe. Llega Jesús a esa casa. Aquí es donde se va a probar lo del Apocalipsis 3:20. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, voy a entrar y voy a cenar con él. El Señor está tocando más que nunca. Está porreando las puertas, pero solo puede entrar donde le abren. Él no va a entrar a la fuerza, la policía entra a la fuerza. El Señor no, solo donde le abren. Y va a cenar, va a llevar la bendición. Y cada uno debe preguntarse, ¿y yo ya le abrí la puerta al Señor en esta Semana Santa? Él no va a entrar a la fuerza y Él quiere entrar. Su misericordia es eterna. Aunque nosotros seamos pecadores, Él nos sigue amando. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Por qué ama a la mamá a ese criminal que está en la cárcel? Porque es su hijo. Una madre no le va a ganar en amor y en misericordia. Dios sigue tocando. Es su misericordia para entrar, para bendecirnos en cada casa. Y este año de manera especial, así como dio latigazos en el templo al nomás pasar esa procesión de hosanas, el Señor tomó un látigo y se fue al templo y comenzó a repartir latigazos, a volcar las mesas. Y esencialmente dijo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y el Señor con su látigo va pasando. ¿Qué látigo me tocaría a mí? ¿Qué Semana Santa estoy viviendo? Mi casa de veras es una iglesia doméstica. Los sacerdotes, el papá y la mamá, están cumpliendo su ministerio sacerdotal. Es una de veras iglesia, soy yo mismo un templo del Espíritu Santo. Pilato estuvo cara a cara con Jesús. Menos de 1 metro le habló hasta suavecito para convencerlo y preguntarle. Y sin embargo, Pilato se dejó arrinconar por los gritos de la multitud. Si no lo condenas, no eres amigo del César. Es decir, te vamos a malinformar. Se te va tu puesto político. Y tembló Pilato. Según él, iba a salvar a Jesús y por eso mandó que lo azotaran y que chorreara sangre para que todos se conmovieran, pero no. Si no lo condenan, no eres amigo del César. Tembló Pilato. Había tenido a Jesús cara a cara y no logró ver la palabra de Dios hecha carne en Jesús. Tuvo miedo. Y eso es lo que nos puede pasar, tener miedo de ver en Jesús la palabra de Dios y fallarle como Pilato. Los soldados que estaban al pie de la cruz para entretenerse, tal vez jugando a los dados, con licor, Jesús expirando y ellos carcajeándose de espaldas. Y eso es lo que puede pasar. Semana Santa, un periodo más largo, una oportunidad, Jesús muriendo y yo dándole la espalda. Pero hubo uno de los soldados que se zafó del grupo y se fue junto a la cruz y vio a Jesús. Y cuando observó todo lo que sucedía, el temblor, las palabras de Jesús, la conversión del que llamamos el buen ladrón, aquel hombre dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso es lo que debe ser en cada uno de nosotros. Debemos zafarnos de lo mundano, de lo que nos atenaza y nos impide dejarnos ver por Jesús.
y oír a Jesús que dice: todo está consumado. Es decir, ya cumplí todo lo que el Padre me envió. Jesús venía expresamente para una cosa, para morir en la cruz y para que pudiéramos ser salvados. Hermanos, que esta sea nuestra Semana Santa. Hay que desprenderse de ese grupo. Por eso San Juan fue el primero que se encontró con Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque fue el único de los apóstoles que se atrevió a estar junto a la cruz, minuto a minuto, a la par de la Virgen María. Por eso a San Juan le bastó ver el sepulcro abierto y él dio su testimonio, vio y creyó. En ese momento él creyó en la resurrección. Se acordó de lo que decía la palabra de Dios. Pedro todavía no. Pedro solo observó nada más, no comentó. Juan no, creyó en la resurrección. Entre más pegados estemos espiritualmente a la cruz, más fácilmente vamos a tener nuestro encuentro personal con Jesús resucitado. Porque la gran tragedia nuestra es que muchísimos de nuestros cristianos son cristianos de Viernes Santo. Se han quedado llorando junto a la cruz y no se han encontrado con Jesús resucitado. Y ahí están, llora que llora, y su religión por eso es muy triste. No los lleva a un encuentro de Jesús resucitado. No se sienten perdonados y amados por Dios. En este momento sintámonos amados por Jesús, perdonados, ya nos arrepentimos de corazón, recibamos su perdón, vivamos con gozo de haber sido perdonados la Semana Santa, dándole gracias al Señor. Que la Virgen María, que estuvo junto a la cruz, ruegue por nosotros como Madre, para que la Semana Santa verdaderamente sea santa para cada uno de nosotros. Que así sea para todos nosotros. Amén.